Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 8. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas, si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Capítulo 13. El mundo inocente. 8. De la percepción al conocimiento. Toda curación es una liberación del pasado. Por eso es por lo que el Espíritu Santo es el único sanador. Él enseña que el pasado no existe, hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento y que, por lo tanto, es imposible que nadie en el mundo sepa. Sería ciertamente imposible permanecer en el mundo gozando de tal conocimiento, pues la mente que sabe eso a ciencia cierta, sabe también que vive en la eternidad y no utiliza la percepción en absoluto.
Por lo tanto, no se detiene a pensar dónde está, ya que el concepto dónde no significa nada para ella. Sabe que está en todas partes, de la misma manera en que lo tiene todo y para siempre. La diferencia palpable que existe entre la percepción y el conocimiento resulta muy evidente si consideras esto. No hay nada parcial con respecto al conocimiento. Cada uno de sus aspectos es total y, por lo tanto, ningún aspecto está separado de otro. Tú eres un aspecto del conocimiento al estar en la mente de Dios, quien te conoce. Todo conocimiento te pertenece, pues en ti reside todo el conocimiento. La percepción, aún en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más perfecta que puede haber, no tiene significado en el cielo. La percepción puede extenderse a todas partes bajo su dirección, pues la visión de Cristo contempla todo en la luz. Pero no hay percepción, por muy santa que sea, que perdure eternamente. La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento, haciendo que sea posible su transferencia a él. El último paso, no obstante, lo tiene que dar Dios, porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, Dios lo dio ya en tu creación. La separación no ha interrumpido la creación. La creación no puede ser interrumpida. La separación no es más que una formulación equivocada de la realidad que no tiene consecuencia alguna. El milagro, que no tiene ninguna función en el cielo, es necesario aquí. Todavía pueden verse aspectos de la realidad, los cuales reemplazarán a aspectos de la irrealidad. Los aspectos de la realidad se pueden ver en todo y en todas partes, mas solo Dios puede congregarlos a todos, al coronarlos cual uno solo con el don final de la eternidad. Sin el Padre y sin el Hijo, el Espíritu Santo no tiene ninguna función. No está separado de ninguno de ellos al estar en la mente de ambos y saber que dicha mente es una sola. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios y Dios te lo dio porque Él no tiene ningún pensamiento que no comparta. El mensaje del Espíritu Santo habla de lo intemporal en el tiempo, y por eso es por lo que la visión de Cristo contempla las cosas con amor. Sin embargo, ni siquiera la visión de Cristo es su realidad. Los áureos aspectos de realidad que brotan a la luz bajo su amorosa mirada son vislumbres parciales del cielo que se encuentra más allá de ellos. Este es el milagro de la creación, que es una eternamente. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad. Aunque cada aspecto es en sí la totalidad, no podrás saber esto hasta que no te des cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz y que, por lo tanto, son uno. Cada hermano que ves libre de su pasado, pues, te aproxima más al final del tiempo al introducir una manera de ver sana y sanadora en la oscuridad, capacitando así al mundo para ver, pues la luz tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí. Ayúdale a ofrecer su don de luz a todos los que creen vagar en la oscuridad,
y deja que Él los reúna en su serena visión que hace que todos sean uno solo. Todos ellos son iguales, bellos e igualmente santos, y Él se los ofrecerá a su Padre tal como le fueron ofrecidos a Él. Solo hay un milagro, del mismo modo en que solo hay una realidad. Y cada milagro que llevas a cabo contiene todos los demás, de la misma manera en que cada aspecto de la realidad que ves se funde serenamente en la única realidad que es Dios. El único milagro que jamás existió es el Santísimo Hijo de Dios creado en la única realidad que es su Padre. La visión de Cristo es el don que Él te da a ti. Su ser es el don que su Padre le dio a Él. Alégrate de que tu función sea curar, pues puedes otorgar el regalo de Cristo y no puedes perder el regalo que tu Padre te hizo a ti. Ofrece el regalo de Cristo a todo el mundo y en todas partes, pues los milagros que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo te sintonizan con la realidad. El Espíritu Santo sabe el papel que te corresponde desempeñar en la redención y también quiénes te están buscando y dónde encontrarlos. El conocimiento está mucho más allá de lo que te incumbe a ti como individuo. Tú que formas parte de Él y que eres todo Él, solo necesitas darte cuenta de que el conocimiento es del Padre y no tuyo. Tu papel en la redención te conduce al conocimiento mediante el restablecimiento de su unicidad en tu mente. Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos, te liberarás y gozarás del perfecto conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte a través de aquel que sabe lo que es la libertad. Únete a mí bajo el santo estandarte de sus enseñanzas y conforme nos hagamos más fuertes, el poder del Hijo de Dios cobrará vida en nosotros y no excluiremos a nadie ni dejaremos a nadie solo. Y de repente el tiempo cesará y todos nos uniremos en la eternidad de Dios el Padre. La santa luz que viste fuera de ti en cada milagro que ofreciste a tus hermanos se te devolverá, y al saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán allí contigo, tal como tú estás en tu Padre. Así como los milagros te unen a tus hermanos en este mundo, tus creaciones establecen tu paternidad en el cielo. Tú eres el testigo de la paternidad de Dios y Él te ha dado el poder de crear en el cielo los testigos de la tuya, la cual es como la suya. Niégale esto a tu hermano y estarás negando los testigos de tu paternidad en el cielo. El milagro que Dios creó es perfecto, al igual que los milagros que obraste en su nombre. Cuando los aceptas, tanto tú como ellos dejáis de necesitar curación. En este mundo, no obstante, tu perfección no tiene testigos. Dios conoce tu perfección, pero tú no, así que no compartes su testimonio de ella. Tampoco das testimonio de Él, pues de la realidad se da testimonio viéndola como una sola. Dios espera a que des testimonio de su Hijo y de Él. Los milagros que llevas a cabo en la tierra son elevados hasta el cielo y hasta Él. Dan testimonio de lo que no sabes, y cuando llegan a las puertas del cielo, Dios las abre, pues Él nunca dejaría afuera y excluido de sí mismo a su Hijo bien amado. Libro de ejercicios
Lección 73. Mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y, por lo tanto, no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo, lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras, no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo que pudiese destruirlo a Él? Hoy trataremos, una vez más, de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y, como consecuencia de ello, contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? Olvídate de los argumentos del ego que tratan de probar que todo eso es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad, y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad, y por ende, la salvación es asimismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy, así que lo emprendemos con tu bendición
y grata conformidad. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de Él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan, ni tampoco es ese tu deseo. La salvación es para ti. Por encima de todo, quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad encontrar y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. Ningún deseo vano puede detenernos ni engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja que hoy se haga tu voluntad y pon fin, de una vez por todas, a la absurda creencia de que prefieres el infierno al cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más largas reconociendo que el plan de Dios para la salvación, y solo el suyo, es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu Padre estáis perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después que te hayas recordado esto a ti mismo y que hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras: contemplada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Di: mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 4. Mansedumbre.
Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá y le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, sino esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Manual para el Maestro, pregunta 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera, si no, terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Es benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden,
dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando también todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser un efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido totalmente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su totalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esta dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz, porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas, porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan al cielo. Siéntete ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante, ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará, no puede ser de otra manera, y da gracias de que así sea. Clarificación de términos. El ego, el milagro.
Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre.
Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Quinto, el proceso de la sanación. Aunque la verdad es simple, de todas maneras se le tiene que enseñar a aquellos que ya han perdido su camino en interminables laberintos de complejidad. Esta es la gran ilusión. En su estela viene la inevitable creencia de que, para estar seguro, uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia se basa en ciertos pasos que nunca llegan a la conciencia. Primero, se introduce a través de la creencia de que hay fuerzas que deben vencerse para poder estar vivo. Y luego, parece como si estas fuerzas pudiesen mantenerse a raya únicamente mediante un inflado sentido del yo, que mantiene en la oscuridad lo que en realidad se siente y busca elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que vienen a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que ayudará solo puede hacer daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido de invertir su torcida manera de ver el mundo, su torcida manera de verse a sí mismo. La verdad es simple, pero tiene que enseñarse a aquellos que creen que los pondrá en peligro. Se le tiene que enseñar a aquellos que atacarán por sentirse amenazados y a aquellos que necesitan la lección de la indefensión por encima de todo, para que ésta les demuestre lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría existir una terapia ideal, y aún así sería inútil en un estado ideal. Hablamos de enseñanza ideal en un mundo en el cual el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo.
El perfecto psicoterapeuta es solo un destello de un pensamiento aún no concebido, pero de todas maneras hablamos de lo que puede hacerse todavía para ayudar a los locos dentro de los límites de lo realizable. Mientras estén enfermos, pueden y deben ser ayudados. Nada más que eso se le pide a la psicoterapia. Nada menos que todo lo que tiene para dar es digno del terapeuta, pues Dios mismo le ofrece a su hermano como su Salvador del mundo. La sanación es santa. Nada en el mundo es más santo que ayudar a alguien que pide ayuda. Y en este intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, los dos se acercan mucho a Dios. Donde dos se han unido para la sanación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la sanación es un proceso que Él dirige, pues está de acuerdo con su voluntad. Tenemos su palabra para guiarnos mientras tratamos de ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros solos somos impotentes y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué enseñar y a cómo debemos aprenderlo. Un hermano que busca ayuda puede traernos regalos más allá de las alturas percibidas en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que Él pide lo está pidiendo a Dios a través de Él, y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le damos a Dios. El sagrado pedido de ayuda del Hijo de Dios en su percibido infortunio, su Padre no puede sino contestarlo, pero Él necesita una voz a través de la cual hablar su sagrada palabra, una mano con la cual pueda alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En un proceso como ese, ¿quién podría no sanarse? Esta interacción sagrada es el plan de Dios mismo, por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido, y ahora las promesas de Dios son cumplidas por Él. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta no contarán para nada, pues la sanación ha comenzado. Lo que ellos tienen que comenzar, su Padre lo completará, pues Él jamás ha pedido otra cosa que la más pequeña buena voluntad, el menor avance, el más diminuto susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea no es otra cosa que llamarlo, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en todas sus actuales necesidades. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo, puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. Aún así, que no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En alguna parte, todos los regalos de Dios tienen que ser recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede hacerse en vano. No es nuestra perfección lo que se pide en nuestros intentos de sanar. Ya estamos engañados si creemos que hay necesidad de sanación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémoslo a perdonarse por todas las ofensas por las cuales se condenaría sin causa. Su sanación es la nuestra, y según vemos que su impecabilidad llega brillando a través del velo de la culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él el rostro de Cristo y comprenderemos que no es sino el nuestro. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que ésta ha elegido que hagamos. Hay solo una manera mediante la cual llegamos a donde se iniciaron todos los sueños, y es allí donde los depositaremos
para marcharnos en paz para siempre. Escucha a un hermano pedir ayuda y respóndele. Será a Dios a quien respondas, pues lo llamaste. No hay otra manera de escuchar su voz. No hay otra manera de buscar a su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu propio ser. Santa es la sanación, pues el Hijo de Dios regresa al cielo a través de su benévolo abrazo. Pues la sanación le dice, en la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. El canto de la oración, tercero, el perdón para salvar. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender la voluntad de Dios. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple alcance. No obstante, Él ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, y lo que Él dispone goza de certeza. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que ello sea la forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda, de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti, conforme te apresuras a llegar, por fin, a casa de tu Padre. Ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar, y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no puedes. De todos modos, Él te dará los medios para que aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parecen adoptar es irrelevante. Las ilusiones no son ciertas. Solo la voluntad de Dios es verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Aquí terminan todos los sueños. ¿Qué debo hacer por tu Santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón.
No necesitas juzgar la forma en que se te pide, y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación, y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo, y contémplalo a través de sus ojos, y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta, y te dirá exactamente qué debes hacer, en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta, tú el que escucha. ¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz, acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte, y acerca del papel que el perdón ocupa en Él. Limítate a escuchar, pues Él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Se le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación, el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada para salvar conforme se le permite al verdadero perdón proceder de su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende y no juzgues. Es a Dios a quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día, mas su perdón no es lo que tú crees que es. Pero Él lo sabe y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Considera esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo acepta como un regalo para Él. Él no te dejará sin consuelo, ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta, para la que el perdón es la única llave. Dásela a Él para que la use en tu lugar, y verás la puerta abrirse silenciosamente, revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.